Hola, muchas gracias, de verdad gracias por este compartir que tenemos. Yo espero en realidad que podamos no solamente acompañarnos, sino también multiplicar esta compañía al poder compartir esta dirección con otras personas, ponerle una manita hacia arriba y así eso nos va a permitir que si de alguna manera quisieran cambiar las reglas de cualquiera de las redes sociales, no nos veamos afectados. Así que esa es la parte que ustedes pueden hacer. Entre todos, sostener no solamente la página de Facebook, sino también el canal, para que así podamos seguir desarrollando no solo estos cuentos, sino algunas otras variedades que por ahí tenemos. Este es un cuento del amor. Quique era un hombre bastante corriente. Él se sentía a sí mismo como un hombre corriente y no veía ninguna especialidad en ninguna de sus habilidades o actitudes. Se sentía uno del montón, como decía él. Pero aún así, siendo un hombre corriente, uno del montón, era un hombre bueno, pacífico, tranquilo, que se había tomado su tiempo para hacer ciertas cosas y sobre todo para permitir que alguien entrara en su corazón o abrirle su corazón a alguien. Así de corriente como él era, se encontró a Milagro. Milagro también era una mujer común y corriente, pero en el corazón de Quique era lo más importante. Estaba llena de especialidades, de detalles, de cosas que la hacían distinta. Sobre todo porque los ojos de Quique la veían a través del amor y a través de los ojos de Milagro ella veía a Quique especial. Así que después de conocerse, no pasaron mucho tiempo. No fue mucho tiempo el que pasaron y se casaron. Era muy simpático verlos casarse cuando te dabas cuenta que aún no se conocían lo suficiente. Pero eso no fue un impedimento. Tampoco fue un impedimento para que 2 años después estuvieran embarazados y naciera su primer hijo, Manuel. Manuel era el primer hijo, era la luz de sus ojos, era un chico maravilloso, todo fue maravillosamente bien. Se sintieron felices y el primer año de este niño, de Manuel, pasó y ellos estaban felices. No había en ellos la queja del cansancio ni el agotamiento de aquellos padres primerizos que siempre están muy agotados. Cualquier cansancio que tuvieran, ellos lo compensaban con el amor que se tenían entre ellos. Y así muy rápidamente, 3 años después, nació Manuela. Y 4 años después, nació Mariana. Estaban felices. Tenían la familia que todos habían querido. Se sentían felices, contemplaban a sus hijos y los veían jugar y su corazón se llenaba de orgullo. Ellos estaban amándose cada vez más. El enamoramiento había cedido espacio al amor verdadero. Y así, un día sí y otro también, llenos de amor, fueron acompañándose. Los hijos fueron creciendo, rápidamente salieron de la escuela, fueron al colegio, estudiantes maravillosos, todos con notas de honor que les permitieron ir a las mejores universidades, inclusive del extranjero. Y así Quique, junto con Milagro, haciendo un gran esfuerzo, consiguieron las becas para sus hijos en el extranjero, pero pudieron pagar o mandar el dinero que necesitaban. 6, 7 años después, los hijos habían regresado a la casa y muy rápidamente habían encontrado sus novios, sus novias, se habían casado y habían comenzado a irse de casa. Al pasar de un par de años, ya Milagro y Quique estaban solos en casa, muy solos. Entonces decidieron, porque ya los hijos estaban grandes, construir una casa en aquel pedacito de tierra que tenían en el interior del país, al pie de una montaña, bellísimo, lleno de flores, con un río que pasa en la parte de atrás y donde soñaban que iban a sembrar y a tener una huerta y producir ellos mismos lo que se iban a comer.
No tardaron demasiado tiempo en tener los ahorros adecuados y así compraron esta casa. Era una casa bella, sencilla pero bella, con un gran corredor volado alrededor, donde se sentaban en sus mecedoras en aquellas tardes de lluvia o de sol o de verano para contemplar aquel pedacito de tierra donde vivían. Milagro se encargó de la huerta y rápidamente estaban produciendo cebolla, perejil, cebollín, chayotes, zanahorias y también, de alguna manera, Quique se encargaba de tener todo adecuado. Habían comprado algunas gallinas, tenían algunos cerdos, estaban felices también. Por eso, o porque de alguna manera nos hemos acostumbrado a pensar que siempre va a haber algo detrás, que no todo puede ser perfecto y que además debemos buscar la verdad ahí donde no necesariamente estamos listos. La cuestión es que Milagro, en una de estas tardes, cuando los chicos no habían llegado con sus esposos y esposas y sus nietos, en uno de esos días de soledad armoniosa, porque se mecían en sus mecedoras dándose la mano y uno podía sentir la alegría y el bienestar de estar ahí, en aquellos silencios largos, mientras que veían la lluvia y el silencio se hacía más profundo. Cerraban sus ojos, se daban la mano y solamente se movían suavemente. No sabemos si fue por eso o por preguntar nada más. Milagro le preguntó a Quique aquella pregunta que evidentemente estaba martillando en su cerebro hacía varios años. Y Quique, que nunca había podido mentir y que no sabía mentir, escogió seguir en la transparencia y quitarse del pecho aquello que había guardado durante tanto tiempo y lo había lastimado tanto. Sí, él se había fijado en una de sus compañeras de trabajo. No había pasado nada, absolutamente nada, pero sí se había sentido atraído hacia ella. Y para otros eso sería nada, para Quique eso era traición. Por lo tanto, se lo dijo a Milagro con la expectativa de no maltratarla tanto, de que ella no se sintiera maltratada o ofendida, de que no pasara más y que ella lo pudiera entender. Corrió el riesgo, entendiendo que Milagro era una mujer inteligente, una mujer clara y que se había preguntado, había buscado dentro de sí la posibilidad o la certeza de que iba a soportar la respuesta. Sin embargo, siendo Quique tan transparente, Milagro se quedó callada, no contestó nada. Y después de unos 20 minutos de silencio, le dijo a Quique, yo lo sabía, lo noté en tus ojos. Yo observé cómo detalladamente veías a aquella chica, pero está bien para mí. Yo confío en que las cosas son como la decís y no te preocupes. Todo está bien. Sin embargo, el corazón de Milagro, por alguna razón, se partió en dos. Una tristeza se instaló de ahí en más y ella comenzó silenciosamente a estar cada día más triste, por esto o por otras razones. El caso es que un jueves en la mañana, Milagro se quejó de mucho cansancio. En la tarde se sentía igualmente cansada y el viernes la llevaron al médico. El médico determina que tiene una leucemia fulminante y 2 días después ella había transicionado. Quique se quedó devastado. La tristeza, el dolor, el sentimiento de culpa comenzó a incrustarse no solo en su cerebro, sino en su cabeza. Cada vez y cada día tenía más dificultad para moverse sin Milagro. Nada más que la culpa llenaba todo su espacio. Esto no le permitió ver que después de que murió
Milagro, un colibrí llegaba a la puerta, un colibrí llegaba a la ventana. Era un colibrí precioso, con un verde en la cabeza que bajaba hacia el cuerpo en un morado claro que al abrir tenía un rosado profundo en la parte interna de las alas. Era un colibrí grande, no de los colibríes chiquititos, sino de los grandes, que llegaba y tocaba las ventanas, la puerta diariamente. Él abría la puerta sin prestarle demasiada atención. Abría las ventanas porque la casa había que ventilarla. Y así fue, sin querer, queriendo, quedándose quieto en un sillón. Mariana, Manuel, Manuela estaban muy preocupados porque comenzaron a hacer turnos. Y a pesar de que vivían en la ciudad y no en el interior, comenzaron a viajar una vez a la semana para quedarse con él y acompañarlo. Pero la suerte estaba echada. Quique no había podido deshacerse de su culpa ni de su sufrimiento. Y un año después, sin darse mucha cuenta, también él transicionó. Al llegar a ese espacio donde las almas se encuentran, el alma primera que encontró fue la de Milagro. Él, feliz de ver a Milagro, quiso acercarse porque lleno de culpa todavía quería pedirle perdón. Milagro solamente lo vio y le dijo: pero Quique, ¿cómo no te diste cuenta que llegué a visitarte? Aquel colibrí que tocaba todos los días la ventana, la puerta, que entraba a tu casa e inclusive mientras estabas sentado en la sala, en aquel sillón, se quedaba en el descansabrazos del sillón, parado, observándote, era yo. ¿Cómo no te percataste de que mi mensaje era precisamente de que después de darme cuenta dónde estamos, nada de lo que estaba sintiendo tenía sentido? Las cosas pasan porque pasan. La culpa es un acto del ego que creyendo que haciendo cosas diferentes la historia sería diferente, prefieren y escogen el sufrimiento y la culpa antes que la libertad y la felicidad. Quique, no sigas con esto. No tiene sentido. Ya no tienes el vehículo en el que viajabas, pero eventualmente lo vas a tener. Y si seguís creyendo que la culpa existe, también volverás a encarnarte con culpa. Y el amor es libertad, no culpa. El amor es paz, no incertidumbre. El amor es alegría, no sufrimiento. No tiene sentido que hayas perdido toda esa vida que tuvimos por un pensamiento o una visión. ¿Cómo no te diste cuenta de todo lo que yo aprendí? De cómo aprendí la compasión, el amor verdadero, la libertad, la felicidad. Es importante que sepas que estos contratos los hemos firmado y los hemos hecho porque nosotros todavía creemos en la dualidad. La inteligencia superior no tiene sentimientos de culpa, esos son nuestros, son del ego. Y diciendo esto último, el alma de Milagro siguió su camino y Quique nunca más la vio. Pero sí aprendió que todo lo que había entendido no era como él lo pensaba, que no era necesaria la culpa ni el error, que era necesario el amor. Muchas gracias.